Bueno, chicas, ¿cómo están? Lo prometido es deuda, así que acá estamos. Eh, bueno, como nos corresponde, ayer tendremos que haber visto la unidad 6, así que, bueno, independientemente de cuándo la vean, espero que la vean antes de la unidad 8. Eh, bueno, en la unidad número 7 vamos a hablar de los bienes y cosas, clasificaciones de las cosas, bienes con relación al Estado, a los particulares, el patrimonio como función de garantía. Así que bueno, podríamos empezar. Vamos a la parte de la unidad 7.1 y vamos a leer el artículo 15 y 16, que son los primeros, está en la primera parte. Dice el artículo 15, titularidad de los derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio. ¿Qué nos quiere decir eso? Que las personas, o sea, que si tienen derechos individuales, también tienen derechos de incidencia colectiva. Derechos de incidencia colectivos son los que yo comparto con otras personas. El derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al trabajo. Son derechos que yo comparto con otras personas y yo también soy titular de esos derechos. Pero dice, también tengo derechos individuales, derechos que me corresponden solo a mí. Dice que yo soy titular de esos derechos individuales y esos derechos individuales pueden recaer sobre cosas que integran mi patrimonio. Hasta ahí está bien. Después nos dice el artículo 16. Los derechos individuales a los que se refiere el artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valoración pecuniaria o susceptibles de valoración económica. O sea que le vamos a poder establecer un valor. Dice que esos bienes, cuando son materiales, los denominamos cosas. Y la palabra cosa también es aplicable a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre, como la electricidad. Eh, Bien, la clasificación sería así. Bueno, artículo 15, artículo 16. El objeto de los actos jurídicos pueden ser hechos o bienes. Hechos, ámbito de obligaciones, prestaciones de dar, de hacer, de no hacer. Y dice que en los bienes pueden ser inmateriales o pueden ser materiales. Y cuando son materiales, los denominamos cosas. Perfecto, entonces volviendo, dice que yo soy titular de derechos individuales. Esos derechos individuales pueden recaer sobre bienes que integran mi patrimonio y según lo dispuesto en el artículo 16 dice que esos bienes pueden tener un tipo de apreciación pecuniaria, o sea, yo les voy a poder establecer un valor en dinero. Y dice que cuando esos bienes tienen un corpus, tienen cuerpos, los denominamos cosas. Y las cosas también la palabra cosa es aplicable a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Terminamos la primera parte. Ahora vamos a hacer referencia a los bienes materiales, a la palabra cosas. Dice que tenemos diferentes clasificaciones nosotros en cuanto a cosas. Vayan al 7.2. 7.2. No sé cómo estará distribuido, pero bueno, vamos a ver la clasificación de las cosas. Dice que yo a las cosas las voy a poder clasificar, o sea, a los bienes materiales, en inmuebles y en cosas muebles. Inmuebles difícilmente trasladables de un lugar a otro. Cosas muebles pueden ser trasladadas por una fuerza externa de un lugar a otro o por sí mismas pueden trasladarse de un lugar a otro. Lo voy a poder trasladar por una fuerza externa. Bueno, vamos a los inmuebles, los difícilmente trasladables. Artículo 225. Inmuebles por naturaleza. Son 225. Inmuebles por naturaleza. Son inmuebles por su naturaleza, el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran por debajo del suelo sin que las haya tocado el hombre. O sea que es el suelo mismo, las cosas incorporadas al suelo de manera orgánica, ya sea una planta, y las que se encuentran por debajo del suelo sin que las haya tocado el hombre. Por eso muchas veces se discutía si un tesoro es un inmueble por naturaleza o es una cosa mueble. Y no, un inmueble por naturaleza no es porque el hombre lo ha puesto ahí o alguien lo ha puesto ahí. Sí podremos considerar un inmueble por naturaleza los minerales, siempre y cuando no haya una explotación ahí. Artículo 226. Inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. Inmovilizadas por su adhesión física al suelo y con carácter perdurable. Son dos características que tenemos que tener
para considerar una cosa mueble, un inmueble por accesión. Y dice que comparte, la cosa mueble va a compartir el régimen jurídico con la cosa mueble. Se considera un todo en cuanto al derecho o en cuanto a su régimen jurídico. Y no puede ser objeto de derecho separado sin la voluntad del propietario mismo. Ojo, ojo con esto. Yo voy a tener que analizar el caso en concreto para ver si esa cosa mueble es un inmueble por accesión o no. Tengo que ver las características, que esté inmovilizado por su adhesión física al suelo y con un carácter perdurable. Aunque lo del carácter perdurable es bastante subjetivo, pero lo vamos a tener que analizar. Mucho se discutía en cuanto al tema de los aires acondicionados. El tema del aire acondicionado dice que parte de la doctrina sostiene que los aires acondicionados de ventana son inmuebles por accesión y los aires esos que se colocan, los splits, son directamente cosas muebles. Bueno, no se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Esto es una excepción. Cosas muebles, vamos por cosas muebles. Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa, las que yo voy a poder mover de un lugar a otro. Cosas divisibles, son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una con las cuales forma un todo homogéneo y análogo en tanto las otras partes como la cosa misma. Las cosas que no pueden ser divididas y su fraccionamiento, las cosas no pueden ser divididas y su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En materias de inmueble, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades municipales, claramente. A ver, nosotros vamos a poder dividir, dividir una cosa mueble, siempre y cuando el aprovechamiento no se vuelva antieconómico. Yo no voy a poder partir un caballo en medio, a no ser que lo venda en partes, o a no ser que le interese a alguna carnicería comprarlo. Pero supongamos, si a mí viene a vender un caballo, yo lo quiero para ir llevarlo al campo, no me van a vender la mitad de un caballo y la mitad de otro. Claramente porque naturalmente no permite el fraccionamiento, pero también, a ver, puede ser el ejemplo de una mesa de laja. Esa laja dice, bueno, no me puedes, es redonda, no me puedes vender la mitad, me tienes que vender la totalidad de la mesa. Siempre se tiene que tener en cuenta el aprovechamiento. Después, en materia de obligaciones es una cuestión bastante diferente, pero en cuanto al objeto, tiene que ser aprovechado el uso económico, tiene que ser provechoso. Cosas principales. Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas. Cosas accesorias son cosas accesorias a aquellas cuya existencia, naturaleza, son determinadas por una cosa principal de la cual dependen o a la cual están adheridos. En caso del inmueble por accesión, cuando se considera una cosa mueble, un inmueble por accesión. Su régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto disposición legal en contrario. Nosotros ahí después vamos a encontrar un par de excepciones. Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que se pueda distinguir, la accesoria de la principal es principal la de mayor valor. Si son del mismo valor, no hay cosa principal y no hay cosa accesoria. Cuando se mezclan, supongamos, de dos mezclas de aceite diferentes, ahí yo no voy a poder distinguir cuál es la principal y cuál es la accesoria, entonces no hay cosa principal ni accesoria. Podríamos decir, bueno, la principal es la de mayor valor y la accesoria es la de menor valor, pero si no lo puedo distinguir, no hay cosa principal ni accesoria. Cosas consumibles son aquellas que se terminan por el primer uso que yo hago de esas cosas. Puede ser un producto orgánico cuando me lo como, o puede ser el dinero, que cuando voy y gasto ya no lo tengo más. Cosas no consumibles son aquellas que no se destruyen o no desaparecen con el primer uso que yo hago de la cosa. Y el ejemplo típico que da el comentario de Lorenzetti es la ropa. La ropa dice que en algún momento se va a destruir, claramente, va a perecer, pero no con el primer uso que yo haga de ella, o por la generalidad de la regla, ¿no? Cosas fungibles son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie. El dinero. Yo te puedo entregar, o les puedo entregar a ustedes 100 pesos, o les puedo entregar 5 billetes de 20, o 2 de 50, o 10 de 10 pesos. Y pueden sustituirse por otros de la misma calidad y en igual cantidad. Frutos y productos, esta es la parte importante. Dice, son frutos son los objetos que un bien produce de modo renovable sin que se altere o disminuya su sustancia. Ahí tenemos diferentes clasificaciones.
Frutos naturales, los que produce espontáneamente la naturaleza. Espontáneamente, ¿eh? Frutos industriales son los que producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra. Dice, la otra vez había en el parcial, perdón, había un caso donde ponían la lana de la oveja. ¿Qué? ¿Un fruto natural o un fruto industrial? Y es un fruto industrial. ¿Por qué? Porque yo necesita sí o sí de la industria del hombre o de la agricultura del hombre. Supongamos una planta de tomate plantada y yo la tengo que extraer. Diferente sería que la planta de naranja espontáneamente se caiga la naranja al suelo. Frutos civiles son la renta que las cosas producen, se materializa con el pago. Yo alquilo una casa, me tienen que pagar el canon mensual o anual, según como yo lo haya estipulado. Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles. Productos. Productos son los objetos no renovables que, separados o sacados de la cosa, alteran o disminuyen su sustancia. Una mina de cobre, había un ejemplo que daba la profe ahí en el parcial, o también una cantera de mármol. Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa si no son separados. Sí, sí, son objetos de derechos separados recién cuando lo extraigo de la cosa que lo produce. Entonces, fruto, cosas que un bien produce de manera renovable sin alterar o disminuir su sustancia. Producto, cosa también que sacado o extraído del bien, que sacado de la cosa que lo produce o extraído de la cosa que lo produce, altera y disminuye su sustancia. No es renovable. Bueno, bienes fuera del comercio, están fuera del comercio, artículo 234, los bienes cuya transmisión está expresamente prohibida, ya sea por la ley o por acto jurídico en cuanto a este código permite tales prohibiciones. Por la ley, no sé si se acuerdan, había un ejemplo allá de que un hombre había comprado el cerro Siete Colores. Bueno, eso dice que es un bien de dominio público y los bienes de dominio público son inenajenables, como ya vamos a ver acá en una de las características, no los pueden vender, no pueden ser objetos de acto jurídico porque está expresamente prohibido por la ley, pertenecen al Estado, ya sea el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal, pero pertenecen al Estado. Bueno, vamos al 7.3, que es bienes con relación a las personas. Y nosotros tenemos ahí bienes pertenecientes al dominio público del Estado. Después vamos a ver los bienes pertenecientes al dominio privado. Bienes pertenecientes al dominio público está en el artículo 235 y no es necesario que nos aprendamos todo, pero sí podemos decir que es el mar territorial, las aguas interiores, los ríos estatutarios, arroyos y demás aguas que corren por causas naturales, el espacio aéreo subyacente al territorio nuestro, las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier obra pública construida con utilidad o comodidad común, los documentos oficiales del Estado, las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Dice que ya vamos a ver cuáles son las características de los bienes de dominio público. Como dije, algo dije hace ratito. Bienes de dominio privado. Esto sí, esto tratémoslo de aprenderlo. Estos pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal sin perjuicio de dispuesto en las leyes especiales. Los inmuebles que carecen de dueño, sí, son del Estado. Por general del Estado municipal. Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y todo otro interés similar según lo normado en el Código Minería. Por lo general pertenecen a la provincia. Los lagos no navegables que carecen de dueño. Las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros, que por lo general las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas siempre se van a presumir que están abandonadas. En un lapso de un tiempo prudencial, ya dice que son directamente del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, que por lo general es del municipio. Los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título. La expropiación, claramente no está hablando de ello. Determinación y caracteres de las cosas del Estado, uso y goce. Pero estos caracteres corresponden a los bienes de dominio público, o sea, a las calles, las plazas, los caminos, los canales. Dice, los bienes de dominio público del Estado son inenajenables, como dije hace rato, inembargables e imprescriptibles. Yo esas tres características las tengo que tener en la cabeza. Los bienes de dominio público son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Perfecto. Inenajenables no se pueden vender. Inembargables no pueden ser embargados en un proceso judicial. E imprescriptibles siempre van a tener validez para el Estado. Las personas sobre las calles, las plazas, los caminos, los puentes, sobre esos bienes de dominio público tienen el uso y el goce, según las reglamentaciones locales o nacionales. Uso y goce.
Viene de los particulares. Dice que cuando los bienes no son del Estado Nacional, del Estado Provincial, del Estado Municipal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son de algún particular, independientemente del derecho que tenga ese particular sobre esa cosa, o sea, sobre ese bien. Es de algún particular. Bueno, vamos a la última parte, 7.4. Miren, dice, tenemos el artículo 242, 744, que es la excepción, y 243. Miren, yo si no cumplo con una obligación, algo ya tienen que entender ustedes, vos Cristina y vos Renata, te dice que si yo no cumplo con alguna obligación, los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de esa obligación. Dice que van a constituir la garantía común de los acreedores. Pero ¿qué pasa? Dice, la excepción sería de que haya bienes del deudor que se declaren inembargables o inejecutables por alguna disposición del código o en una ley especial. O sea que por regla, dice que los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de la cual se van a poder cobrar los acreedores. La excepción sería de que estos bienes se declaran inembargables o inejecutables por alguna disposición del código o por una ley especial. Y nosotros lo tenemos en el 744. Y ahí hay diferentes bienes considerados inejecutables, bienes del deudor. Supongamos las ropas y las cosas muebles de uso indispensable, para, ya sea para el deudor, para su familia, para sus hijos, para su cónyuge, conviviente, su hijo, de uso indispensable, ojo con esto, de uso indispensable. Después teníamos como otro ejemplo, ahí después lean el 744, las indemnizaciones correspondientes por alguna lesión a la integridad psicofísica del deudor, los sepulcros, a ver, no lean, 744. Los instrumentos necesarios para el ejercicio, esto también, los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Bueno, son algunos, pero ¿por qué dice? Porque también puede haber más declarados inembargables o inejecutables por otras leyes. Y el último artículo nos dice, el 243, bienes afectados directamente al servicio público. Dice que cuando yo, supongamos, sigamos con el mismo ejemplo, de que yo no cumplo con una deuda, el acreedor se va a poder venir a cobrar con mis bienes. Pero ¿qué pasa? Si estos bienes están prestando algún tipo de servicio público, dice que ahí el poder del acreedor se va a ver limitado, no se va a poder cobrar con esos bienes. Supongamos, la empresa San Francisco, que está en La Rioja, o que está, tiene una deuda con un determinado acreedor. Ese acreedor no se va a poder cobrar con las unidades que transportan personas. ¿Por qué? Porque están directamente prestando un servicio público. Ahí el poder de agresión que tiene el acreedor se ve bastante limitado. Bueno, esta es la unidad número 7. Nos vamos a ver seguramente el lunes para la unidad número 8. No, estamos bien. Cualquier pregunta, consulta, duda que tengan, me la hacen en el privado.